qué sé yo. Eso es todavía hipótesis, no es idea, pero estos análisis ya empiezan a, si quieren, a construir esa idea, ¿no? De una manera más real. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, diseño, que es su otra fase ahorita, que si bien también deben evaluar el contexto, el sitio donde se va a desarrollar su trabajo. Aquí algunas ideas también de láminas conceptuales donde empiezan a analizar procesos, analizar forma, analizar elementos que van a entrar dentro de la idea, ¿no? Entonces, diferentes láminas así gráficas que me gustaría las tuviera. Bueno, y aquí entramos ya a una etapa más analítica. Esperen un ratito. Uy. Ok, aquí como un resumen, entonces el análisis de sitio y del contexto es una capacidad para observar, identificar, analizar y describir de manera clara y concreta las condicionantes, las fortalezas y las limitantes físicas, sociales y urbanas del contexto, objeto del estudio que influyen e impactan en la propuesta arquitectónica. Entonces, eh, eso es lo que vamos a ver a la hora de ir a analizar el lugar donde vamos a trabajar. Entonces, ¿cuáles son las condicionantes? Nuestra fortaleza, el sitio está así, asá, es grande, es bonito, es accesible, no es accesible, tiene pendiente, no tiene, en fin. Y bueno, y aquí les va un general de criterios de selección, que era lo que les había dicho, hacer esos cuadros de selección. Que ustedes mismos van a hacer sus propios parámetros. Primero pueden ser unos 10 parámetros dentro del contexto natural, el contexto social urbano, o lo que ustedes consideran que es importante para su proyecto, ¿no? Los contextos pueden ser, en el caso de diseño, si están haciendo algún sistema, algún objeto, los contextos comerciales también, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos con esos criterios de selección, que serían los básicos. Yo les voy a hacer enumerar varios, ustedes de ahí pueden escoger, resumir, etcétera. Entonces, empecemos por un referente básico. Primero, la identificación del área del proyecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, localizar en la escala urbana del predio. Es decir, qué hay en nuestro entorno, cuál sería la escala, sobre todo en la dimensión también del terreno, la dimensión de nuestros metros cuadrados. Y entonces analizamos el terreno a partir de las coordenadas de un sistema y bueno, y empecemos de lo macro a lo micro, ¿no? La ubicación en Bolivia, en Santa Cruz, y en el municipio, y en la ciudad, y en el barrio, y qué sé yo. Entonces, de lo macro a lo micro. Lo importante es la superficie, las medidas colindantes, saber cuánto mide el perímetro, cuánto por cuánto es el terreno. En algún proyecto que estaban defendiendo muy bonito, les preguntan el jurado y las personas que estaban defendiendo pues no lo sabían, ¿no? Y quedó un vacío ahí bastante incómodo, un silencio incómodo, porque no sabían las dimensiones de su terreno. O sea, sabían áreas, metros cuadrados, estaba hermoso el proyecto, cómo lo habían trabajado, pero ante una pregunta así tan simple, no supieron responder muy bien.
Entonces es importante tanto la superficie a nivel de metros cuadrados, de hectáreas, etcétera, y las dimensiones del terreno. Referencia a elementos físico-urbanos de acceso significativos del entorno. Eso lo han hecho, lo saben hacer. Quiere decir qué elementos, tanto físicos como urbanos, eso se refiere a vías de acceso, se refiere a ubicación dentro de ciertos barrios, no sé. Entonces, que son significativos del entorno, ¿no? Pero habla más del tema de acceso. Aquí el contexto natural, como hablábamos. Entonces, primero la identificación y representación gráfica de las condiciones climáticas del sitio, su impacto y solución en el proyecto. Nosotros aquí en Santa Cruz tenemos unas condiciones muy sui generis, hace mucho calor, está habiendo mucho viento y eso tenemos que tomarlo en cuenta siempre, siempre. Identificación y representación gráfica de la delimitación y pendientes en el sitio. Generalmente Santa Cruz es plano, relativamente plano. Si tenemos algunos desniveles, pues no pasa el metro, metro y medio como mucho. Sí, en otras provincias, por ejemplo, los que están haciendo en Samaipata, por allá, seguramente se van a encontrar con proyectos con desniveles bastante significativos. Importante ver sus curvas de nivel, hacer cortes del terreno, ¿no? Para ubicarse bien y dónde vamos a implantar y cuál va a ser la idea para trabajar sobre el terreno. Eh, entonces, eso es importante. 3, identificar el tipo de suelo en el sitio. En realidad, nosotros no vamos a hacer un ensayo, no se va a hacer una identificación así científica del uso de suelo, pero es importante analizar si ese suelo es compacto, si ese suelo de repente es anegable, si tiene a lo mejor es medio pantanoso, qué tipo de suelo tenemos a simple vista, se lo puede identificar sin necesidad de hacer esos ensayos en laboratorio, ¿no? Pero a la hora de trabajar, si es un sitio bajo, por ejemplo, vamos a tener que trabajar nuestra obra levantándolo considerablemente. Entonces, resolver esos temas son importantes. A veces son terrenos que quedan en sitios bajos donde confluye cuando llueve toda toda el agua que se junta y va y anega o por lo menos encharca bastante esos terrenos. Entonces, en función a eso hay que ver ese drenaje natural y hay que ver que nuestra obra debe estar levantada de manera que no sufra percances y se inunde. Esto yo le estoy hablando también que les va a servir a nivel profesional, ¿no? Porque muchas veces no se toman en cuenta y después resulta que en la primera lluvia se entra el agua hasta adentro, hasta la casa o todo el garaje, no se puede salir, no se puede entrar y bueno, y pierde mucho su valor esa obra por más linda o mayor inversión que hubieran hecho. Mm, por ejemplo, en La Paz, en sitios donde ya están construyendo sobre cerros y sobre montañas, es importante identificar ese tipo de suelo, ¿no? Han visto cuánta gente ha invertido y después con lluvias empiezan los deslizamientos y se va socavando y terminan mirándose lo increíble, pero los cimientos quedan así casi sueltos. El año pasado que fui a La Paz, y estaba en el teleférico y pasa por alguna zona y de casas bonitas, de casas realmente que han invertido harto y se ve que ya su sustento está socavado totalmente y se notan los cimientos, o sea, ya están alguna parte
Entonces es bien, bien peligroso y se pierde, ¿no? Se pierde muchísima plata y eso es responsabilidad del arquitecto y del ingeniero, pero hay que ser, por más hermoso que sea el terreno, la ubicación, el barrio, lo primero es que ver sobre qué estoy construyendo, sobre papel o sobre un sitio que tiene sustento, ¿ya? No se olviden de eso. Identificación y representación, bueno, de los vientos dominantes. En nuestro caso, ese es un factor importantísimo, porque sufrimos de vientos, no se pueden abrir ventanas, a veces levantan cubierta, eh, entonces generan bastantes problemas los vientos. Y como va el tema del cambio climático y como va el tema de la deforestación, que son nuestras barreras naturales de viento, ya cada año tenemos vientos con mayor fuerza, ¿no? Y más tiempo de viento. Entonces, igual el tema de la hidrología, su impacto y solución en el proyecto. Hemos visto muchas veces que los terrenos que se van expandiendo hacia las zonas rurales no se contemplan, que a veces son, como les decía, desagües naturales y de más allá forman lagunas. Han habido muchísimos casos en Santa Cruz que nadie sabía que eran eh, desagües naturales y de algunos ríos, algunas cosas que vienen desde arriba y bueno, terminaron formándose lagunas en la mitad del terreno. Entonces eso es importante también identificar el tema hidrológico. La vegetación es otro tema importante. Saben que nosotros tenemos que tener la visión eh, ecológica, de sustentabilidad, un poco la protección de nuestro medio ambiente. No es un tema de talar todos los árboles, como hay muchísimos ejemplos aquí en Santa Cruz, sin ir muy lejos. Cuarto Anillo y Avenida Roca y Coronado, ese terreno tan bello con árboles bellísimos, de la noche a la mañana los talaron todos. Y no se puede hacer eso, es un crimen. Entonces, respetar lo más que se pueda, re- reforestar lo más que se pueda y colocar nuestra obra en sitios donde tenga un menor impacto posible al tema de la naturaleza. Ubicar si esos son sitios, por ejemplo, de sitios que se llaman de santuarios de algunas especies animales. Cuando hablamos santuario, generalmente son los sitios de apareamiento. Eh, en todas estas zonas, los que están haciendo turismo, por ejemplo, el tema de turismo, hay muchas zonas donde hay el apareamiento, por ejemplo, de las mariposas. Y entonces hay miles, hay ciertas épocas donde hay cientos, miles de esas mariposas, así impresionante el enjambre. Y es porque son sitios, se llaman santuarios, ¿no? Santuarios ecológicos. Entonces, ubicar esas cosas, respetar eso, entonces es importante para tener realmente un proyecto amigable con el medio ambiente. Em, bueno, y aprovechar también, ¿no? Porque imagínense los que van a hacer turismo, pues le ponen un mirador más o menos lejito y eso forma parte de un atractivo. O sea, aquí en septiembre, octubre vienen miles de mariposas de estas especies, se aparean y es un espectáculo realmente interesante. Entonces, lo aprovechamos sin que tengamos el impacto, ¿no? Sobre ese ecosistema. Bueno, sobre el tema del contexto social, hay que hacer un análisis de cuadros de la estructura poblacional en el impacto sobre el proyecto en función de la pirámide de edades, tendencias de crecimiento, si el proyecto es de escala urbana. También tenemos que identificar en el contexto dentro del espectro social el tipo de vivienda o el tipo de tipologías que hay alrededor.
Entonces, ¿cómo es el barrio? ¿Cuál va a ser su impacto de esta obra que está destinada a generar un flujo de personas muy grande y cómo va a impactar sobre este barrio tranquilo? eh, Después, por ejemplo, hacer una casa demasiado ostentosa en un barrio más eh, de un nivel social medio, bajo, entonces genera un rechazo natural, tanto a nivel de barrio como de los propios usuarios. Entonces, hay que tomar en cuenta el contexto social, el contexto urbano en el cual vamos a insertar nuestra obra, ¿sí? Para eso hay que hacer un análisis de la comunidad, si es una comunidad familiar, si ya es por ejemplo, si vamos a trabajar en el centro histórico y si hablamos desde un punto de vista social, nos vamos a dar cuenta que son casas que están casi al límite de ser abandonadas y de cambiar su uso de suelo, porque prácticamente esas casas fueron de los abuelos, los bisabuelos, y ahorita las nuevas generaciones se han ido afuera, en la periferia, o están en el exterior y esas casas terminan siendo vendidas porque, bueno, son heredadas a un montón de personas que al final nadie es dueño. Terminan o las dejan abandonadas, cayéndose, cambian el uso del suelo, las alquilan y son comerciales. Entonces se va perdiendo lo que era en su momento un uso de suelo casi netamente de vivienda, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, nuestro proyecto quiere revitalizar esa zona. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro impacto a nivel social de nuestro proyecto? Mm, El análisis de cuadros también sobre la actividad económica que hay. Si es que ustedes ven que la tendencia de esa zona se está volviendo una zona comercial y nosotros vamos a insertar una obra, por ejemplo, un hospital, como que no condice mucho la tendencia por el tema, por ejemplo, de ruido, por el tema de la accesibilidad al, al, a la actividad, ¿no? Por ejemplo, al hospital. Si eso va a tener shopping a los lados, va a generar muchas personas, muchos vehículos, pues así como ven la ambulancia, las personas que están internadas se van a ver impactadas por el ruido, por esa vorágine comercial. Entonces, no son sitios aptos para poder implantar ciertas actividades ahí, ¿no? Entonces es importante trabajar eso y ver qué pasa en mi contexto. Em, Después el perfil de la población a constituirse en usuaria de su proyecto. O sea, ya nosotros hemos hecho un análisis de quién va a ser nuestro usuario, más o menos así medio a ojo, creyendo que ese va a ser. Ahorita es importante detenernos un poco y ver a qué población nos vamos a dirigir con nuestro proyecto y si realmente la ubicación donde la estamos poniendo va a captar a ese usuario en particular que quiero llegar, ¿no? Entonces, uno de los criterios importantes a la hora de la selección del terreno es ese también. Es decir, si yo lo hago lejísimo, realmente voy a captar a la población que quiero. eh, por ejemplo, los centros de capacitación técnica y todo eso, no puedo hacerlo lejísimo. No puedo hacer en zonas que no son urbanas con difícil acceso porque no hay nadie. Por más que quiera el mayor deseo de capacitarse, si mi usuario que trabaja todo el día y va a ir a capacitarse en la noche, no puedo poner mi instituto lejos, ¿me entiende, no? Entonces, un ejemplo de por qué y cómo vamos a seleccionar de acuerdo a nuestro usuario, al que nosotros queremos llegar.
Identificación y registro de las organizaciones sociales y de vecinos que tienen un papel activo sobre el área de influencia para dictaminar la viabilidad del proyecto. Ok. Aquí en realidad esto habla más cuando ya somos profesionales, ¿no? En nuestro caso no vamos a llegar tan profundo, pero por ejemplo, yo tengo un ejemplo importante, un ejemplo que fue, eh, tengo un grupo de amigas, principalmente una amiga que ahorita es la directora del Centro para Niños con Síndrome de Down, de FUSIN. Y yo le he visto que ella ha peregrinado tanto en busca de un sitio donde hacer su proyecto. Su hijo es Down y bueno, eh, al principio ella sufrió mucho, pero después canalizó todo eso en tratar de buscar y hacer y llevar a cabo un proyecto de esa naturaleza para todos los otros niños que son así. Y entonces su obra maravillosa que es Fusindo, la verdad, ha sido con mucho esfuerzo. Pero uno de las trabas que le ponían los vecinos cuando se enteraban que ahí iba a construirse el centro Fusindo, no saben las revueltas que hacían porque pensaban que era contagioso. O sea, realmente le ha costado ubicar un sitio donde hacer el centro. La gente no entendía que eso no contagia, ¿no? Y no, no queremos, y hacían protestas y hablaban al municipio y al final no querían que se haga ahí. Entonces, este tema, cuando ya uno es profesional, es importante identificar, ubicar, socializar con los vecinos para que después no tengan problemas de hostigamiento, problemas de vandalismo y una serie de cosas que a veces la ignorancia hace que uno le tenga miedo a ese tema, ¿no? Pero por eso la socialización, en qué consiste el proyecto, cómo les va a dar la ventaja, cómo les va a mejorar el barrio, en fin, todo eso es importante a la hora de analizar primero el terreno y después ver con quiénes estamos lidiando a nuestro alrededor. Y después tenemos el contexto urbano, que se lo maneja mejor, ¿no? Identificación del área e influencia según el género arquitectónico para evaluación de niveles de servicios, etcétera. O sea, ahí analizamos los servicios que tenemos, el tipo de obra que vamos a trabajar y ahí vemos si nos conviene tener acceso a los servicios de manera rápida o podemos nosotros trabajar nuestros propios servicios, llámese agua, electricidad, etcétera, ¿no? El uso de suelo es fundamental porque en áreas que son netamente de vivienda, implantar una fábrica o implantar una obra que haga, que haga mucho impacto en términos de aglomeración de personas, de vehículos, que cambie totalmente la zona. Ahí hay un impacto muy fuerte en ese barrio, ¿no? Entonces, para eso está los planos de uso de suelo, y eso lo estudian ustedes, ¿no? La parte de la legislación urbana es importante trabajar con eso y saber a la hora de escoger, no, mejor este terreno a pesar de que tiene esto, pero el uso de suelo está destinado, su entorno ya está impactado y nos va a ir mejor con nuestra obra aquí que allá, ¿no ves? Entonces, después la consulta a la normativa, tenemos un marco legal que ustedes teóricamente ya han hecho sobre el desarrollo urbano, que ahora lo van a volver a analizar una vez escojan su terreno, pues vuelven otra vez a la norma y ahí analizan qué condiciones tiene su terreno, ¿no? Con relación a la norma. Entonces, tanto a nivel del uso de suelo como a nivel de el área, digamos,
el área permitida para la construcción, ¿no? El índice de aprovechamiento. Ok, entonces la interpretación del resultado de este análisis y cotejar con la normativa, la identificación también de tipologías de vivienda u otras que existan alrededor. Eso es importante, analizar a quién tengo como colindancia, quién es el que está al frente, quién es el que está más allá, cómo va a ser el impacto que yo tenga en mi obra. No podemos trabajar una obra sin pensar en nuestro entorno, porque es probable que nosotros queramos hacer, por ejemplo, un colegio, pero que tengamos al frente un mercado o tengamos un sitios de adultos más allácito o unas salas de juego al frente. Entonces no podemos implantar nuestra obra o decidir por un terreno si realmente no sabemos nuestro entorno, ¿no? Porque hay un impacto mm, y la influencia. Entonces, identificación de tipos de equipamiento, eso lo saben hacer. Entonces, si hay colegios, si hay restaurantes, si hay hospitales, todas esas cosas, ¿no? El equipamiento general y si tiene todos los servicios. Entonces, aquí yo les he ido poniendo cómo pueden irlo expresando esas cosas. Relación de la tipología de equipamiento, bueno, eso ya lo vimos. Identificación de las densidades existentes derivadas de superficies de lotes y niveles de construcción. Eso es importante también porque a veces nuestro lote va a estar metido entre un área urbana bien, por ejemplo, entre edificios y queda el lotecito ahí y cómo, cómo vamos a proponer una obra entre esos dos edificios, cuál va a ser nuestra postura, en fin, o viceversa, ¿no? Tenemos un montón de viviendas bajas y no le vamos a implantar una torre grandísima ahí porque les va a hacer un impacto. Entonces es importante también ir definiendo las densidades, las alturas. Eso nos los da el plan regulador, pero en muchos municipios no existe plan regulador. Entonces tenemos que ir y ver y más o menos identificar cuál es la densidad y las alturas, los niveles de construcción, ¿no? Eso, por ejemplo, ahí les he hecho algunos croquisitos en términos de identificar, fíjense ustedes, las calles que tenemos, si son con edificios altos o si son más o menos bajos, en fin. Igual la densidad de tanto a nivel de avenidas de alto tráfico, de menor tráfico, etcétera. La jerarquía vial del área de influencia es importante, el ancho de las calles, de las avenidas, cómo hacemos nuestro acceso, a partir de qué avenida de primer nivel, de segundo nivel o primer orden, segundo orden, también hay varias clasificaciones, pero en síntesis lo que se quiere decir es alta fluidez de tráfico, baja fluidez de tráfico. El acceso al predio ya lo habíamos visto. Ah, bueno, los servicios de agua, drenaje, identificación de los sitios y manejo de disposición de residuos también. Identifica y representación gráficas de recorridos del transporte urbano en el área de influencia y el impacto del proyecto arquitectónico. Por ejemplo, si va a ser de índole público, es importante que la forma en cómo llega, cómo se transportan nuestros usuarios sea identificada, ¿no? Muchos vendrán en sus autos, otros en taxis, otros en micros, en colectivos, en fin. Entonces, en bicicleta, todos los sistemas de transporte deberían ser contemplados dentro del proyecto. Para inclusive ver por dónde son los ingresos, cuáles son los más viables, en fin. Bueno, después identificación de los posibles riesgos y vulnerabilidades en el área de influencia, su posible impacto y solución al proyecto.
Hablábamos de eso, el tema, por ejemplo, de los deslizamientos, el tema de estar muy frente al viento y también a veces hay avenidas o calles o bocacalle que generalmente suceden muchos accidentes justamente en esa calle, en ese cruce de calles, ¿no? Porque no los ven, porque no hay una señalización, porque son vías de mucho, no mucho tráfico y por eso la gente corre mucho. Entonces se hacen bastantes choques y de alguna manera impactan sobre la vivienda o sobre el lugar donde estamos. Entonces, analizar esos posibles riesgos. Aquí algunos ejemplos, ¿no? Cómo han ido haciendo. Entonces no necesitamos una lámina solo para esto, la otra lámina solo para esto, ¿no? Podemos aprovechar, de acuerdo a la diagramación de sus láminas, pues concentrar una buena cantidad de información y a nivel gráfico. Aquí otro ejemplo de los lugares adyacentes a partir de fotografía que se ven mucho mejor y bueno, aquí igual, ¿no? La parte de vegetación, en los aspectos naturales, el relevamiento de árboles ¿no? De árboles que están y un poco las fotografías y el tipo de esos árboles, ¿no? Y aquí un poquito del partido, ya como, bueno, análisis de esa zonificación, bueno, eso va un poquito más adelante ya en temas de partido. Aquí el tema de las alturas, de la densidad que les decía, aquí hacen un análisis interesante con relación a la normativa, que es lo que hablábamos hace ratito. Entonces, vemos nuestro terreno, hacemos ese análisis y lo vamos cotejando con la normativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, la altura a utilizar, 2 pisos, retiro 5 metros por lado, y eso entonces ya nos va dando una idea de cómo va a ser nuestro partido arquitectónico, el índice. Bueno, eso sería este punto. Si tienen problemas, si tienen